Muy bien, vamos a dar paso entonces al panel Niñez y Pobreza. Les agradecemos mucho a las doctoras que nos acompañen y que accedan a anticipar su presentación. Muy honrados de contar con ustedes. Y en el orden que gusten y dispongan, les cedemos la palabra. Por favor. Muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar este panel que, evidentemente, como tenía otro horario, no se encuentran presentes todos los integrantes. Pero está la doctora Perini, que sí nos va a dar su ponencia. La doctora Alicia Pierini es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es una personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos, por ley 5.351 de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2003-2008 y reelecta en el 2009-2014. Fue diputada a la provincia de Buenos Aires 2 periodos, 1997-2003, presidenta de la Comisión Verdad 20 de diciembre 2002-2003. Subsecretaria de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, desde marzo de 1991 a diciembre de 1997. Cargos internos en Ministerios del Interior, primera presidenta de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, Comisión para la Aplicación del Derecho Humanitario, Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Malvinas. Actualmente es directora de la publicación académica Pensar Jusbaires del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Poder Judicial. Presidenta del Instituto Argentino de Derechos Humanos, capítulo nacional del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Docente universitaria en posgrados, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires del 2014 al 2017, Facultad de Derecho 2017 y continúa, Abogacía Estatal, Local y Federal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2014 y continúa. Bueno, tiene varias publicaciones, artículos y premios nacionales e internacionales y le damos la palabra a la doctora. Bueno, muchísimas gracias por este aplauso y además muchas gracias al capítulo de las Américas, particularmente al doctor Daniel Herrendorf, que en su momento me honró con poder crear el capítulo argentino de Derechos Humanos, el Instituto Argentino para los Derechos Humanos. Como decían recién, como hemos modificado los horarios, no están los dos panelistas que tendrían que estar junto conmigo. Pero de todas maneras vamos a aprovechar el tiempo tomando un eje solamente en el relato que vamos a trabajar, que tiene que ver con la infancia, y no solo con la infancia, sino con la adolescencia, algo que nunca se trabaja. Empezando por plantear que el hambre y la pobreza abarcan muchas franjas sociales. Y dentro de esas franjas sociales hay seres humanos, incluso desde el útero materno, cómo va a tener su crecimiento el que está en el útero materno y resulta que su madre forma parte de la pobreza o de la miseria. Por eso tomamos una parte solamente, infancia y adolescencia. Y la infancia nos interpela porque es doblemente vulnerable por ser niño y por ser pobre. El adolescente, en cambio, va dejando de ser niño, pero mantiene las carencias anteriores, además del hambre y la pobreza y otras vicisitudes diferentes que vamos a ver dentro de un rato. En principio, entonces, nuestros sujetos a priorizar, a cuidar y a defender, en este caso, son para nosotros los niños, las niñas y los adolescentes.
En la vasta producción cultural que incumbe a los derechos de la infancia y de la adolescencia, hay una discordancia epistemológica clarísima. Un bebé, un escolar y un adolescente están puestos en la misma categoría, cuando no pertenecerían, no debieran pertenecer a la misma categoría, porque no es lo mismo ser un bebé, ser un niño, que un adolescente. Es más, niños y adolescentes están agrupados en la misma Convención Internacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y rara vez se toma en cuenta que el abordaje de niños y adolescentes requieren diferentes modalidades. Por ejemplo, el ser humano adolescente de 12 a 17 años no está considerado suficientemente con su propia especificidad y la protección que necesita, así como tampoco es clara su situación en la sociedad e incluso en el mundo. Cuando estoy hablando de estos niños o de estos adolescentes, doy por sentado que estamos pensando precisamente en la franja pobre, en la franja de la pobreza, de la miseria, etc. No de la totalidad de las franjas adolescentes que pertenecen a otros sectores o a otras ramas de la sociedad. Solo el sistema escolar es el que positivamente tiene claro la diferencia entre infantes primarios y secundarios. Pero si vamos a ver en el sistema de salud si esto funciona, niños y adolescentes terminan yendo al mismo pediatra, cuando no es lo mismo ser un niño que un adolescente. El sistema jurídico tiene a su manera más conciencia acerca de la etapa adolescente, así como hasta dónde se puede exigir responsabilidad a un adolescente, por ejemplo, en materia de infracción de leyes o de contravenciones. Y por esa razón existe una justicia juvenil penal, por lo menos existe en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y se toma en cuenta la necesaria socialización previa para el futuro con el que llegará a una adultez. Pero no olvidemos que si hay hambre, hay pobreza o hay miseria, el adolescente va a proveerse por sí mismo, donde y como sea. Va a pedir por las buenas o por las malas. Y nosotros sabemos que también a veces va a robar donde y como puede. Y esa es también una responsabilidad nuestra como adultos. Así sean los jueces, los maestros o los vecinos. No es un tema de travesura, las de los adolescentes o lo que suele llamar la sociedad los pibes chorros. El desarrollo hormonal de un adolescente modifica integralmente su sistema físico, psíquico, cognitivo y afectivo. Es el entorno cultural, social o familiar el que va a dar sentido y línea según la etapa. Por eso la etapa adolescente no la podemos medir dogmáticamente por el calendario. La tenemos que medir por el crecimiento, por el desarrollo de su sistema biológico y endocrino, respondiendo a las pautas de la sociedad. No es esto para todos y todas. Hay culturas, sobre todo las culturas indígenas o en el campo, donde prácticamente la franja adolescente no existe. Directamente niños y niñas van al trabajo, al campo, o cuidando los animales o haciendo artesanías, y pasan de los 13 años al resto, y la adolescencia, ¿dónde estuvo? No está. Van directamente de la infancia
las chicas sobre todo a la maternidad. Por eso pensamos en los adolescentes que tienen que tener sus derechos autónomos diferenciados del colectivo infancia. Sabemos que el adolescente es contestatario, a veces rebelde, incomprendido, y también sabemos que los riesgos de los embarazos prematuros en las chicas tienen muy escasa información normalmente, reciben muy poco sobre la salud reproductiva e incluso sobre la salud alimentaria. Por eso proponemos focalizar también una nueva mirada sobre esa franja adolescente que no es niña, no es adulta, pero que forma parte de una etapa etaria que puede llegar a tener muchas dificultades, sobre todo cuando son adolescentes en situación de pobreza. Nosotros proponemos focalizar que tenemos que valorizar a esa franja, valorizarlos desde su identidad, desde su autonomía y darles una mirada sana para que realmente vayan creciendo cada vez mejor. Nosotros desde el Instituto Argentino de Derechos Humanos, que es el capítulo argentino del Instituto Internacional, hemos creado una Carta de Derechos Humanos, un decálogo de derechos humanos para adolescentes. ¿Lo puedo leer ahora o lo puedo leer al final? Si quieren lo leo ahora, porque tenemos tiempo. ¿Dónde tengo? Decálogo de Derechos Humanos para los y las adolescentes. Primero, derecho a los derechos genéricos del género. Los adolescentes gozan de todos los derechos que consagran y enumeran las convenciones. Y además, debiéramos agregar los distintos derechos específicos para esa etapa etaria que no es ni de niños ni de adultos. 2. Derecho al reconocimiento. Tener por objetivo reconocer a la persona menor de 18 años, pero mayor de 12 años, que tiene derechos específicos y que debe ser protegido. Derecho a la información. Los adolescentes tienen derecho a conocer y a ser informados acerca de los cambios en su esquema corporal, en la transformación integral de su sistema físico, psíquico, emocional y cognitivo, el desarrollo hormonal, fisioneuronal y a recibir educación para la salud, en higiene, alimentación, salud sexual y reproductiva. 4. Derecho a la protección. Los y las adolescentes tienen derecho a solicitar por sí mismos, pedir protección en el caso que no se los provea o que no reciban los cuidados o conocimientos o que se les haya negado o vulnerado alguno de los derechos que les corresponde. Número 5. El derecho al proyecto de vida. Esto es maravilloso porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo varios de quienes han sido sus jueces han trabajado sobre el proyecto de vida, el derecho al proyecto de vida. Los adolescentes también tienen derecho a elaborar su proyecto de vida. El derecho a la gratuidad cultural. Todo adolescente tendría que tener derecho a ingresar en forma gratuita a los museos, a las galerías de arte, a las bibliotecas, a pedir que se le explique o que se le ayude en la comprensión de los textos u obras
el derecho a asociarse libremente en clubes, en centros, en ateneos, en espacios de arte o de esparcimiento. El derecho a ser protegidos de la violencia. Los adolescentes tendrían que poder pedir protección a cualquier autoridad, sea establecimiento educativo, de salud o lo que fuere, en caso de haber recibido malos tratos o castigos, o encontrarse perdido, o haber sufrido violencia de cualquier clase. Derecho a ser ayudado en situación de conflicto con la ley. Los adolescentes suelen transgredir las normas contravencionales o penales. Tienen derecho a pedir en forma inmediata que se cite a sus padres o familiares y el sistema judicial tutelar para que ayude y acudan en su ayuda. Y por último, las obligaciones del Estado. Todas las áreas estatales, federales o municipales tendrían que estar obligadas a petición o de oficio a dar protección a los adolescentes para el goce y plenitud de sus derechos, para que vayan llegando a adultos superando la pobreza que seguramente tuvieron de niños. Por último, pensamos la necesidad de enfocar los derechos, luego mirando hacia el futuro, pero partir de la realidad presente. El enfoque de derechos tal como hoy debemos verlo, mirando desde la infancia y la adolescencia en particular, en situación de pobreza o de indigencia, que como decía hace un rato, los niños son los doblemente vulnerados, por niños y por pobres. En esta realidad no podemos decir que la vamos a completar, pero sí, digamos, podríamos decir dónde anida la vulnerabilidad, cuáles son los espacios en los que anida la vulnerabilidad. En materia de alimentación, por ejemplo, además del hambre, la insuficiencia, la mala calidad. Y en salud, segundo tema, ¿es fácil llegar a los médicos para los pobres? ¿Es fácil llegar a los medicamentos? ¿Hay cobertura de salud? No, no hay. ¿Y los servicios básicos? El agua, las cloacas, la luz, el gas, casi imposibles. La vivienda, hacinamiento, falta de sanitarios, precariedad habitacional. Los más chiquitos, la estimulación de la primera edad. O quizás niños discapacitados. Estamos viendo todo lo posible de puntos reales, siempre enmarcado en esta mirada de derechos, pero de derechos que además estamos pensando que se trata de situaciones de pobreza y de miseria. ¿Qué decir entonces de la educación, si hay muchos de los chicos que no llegan siquiera a la escuela? ¿Qué pasa con la vestimenta, que no siempre es la que se puede comprar, sino la que se recibe del roperito del barrio o lo que regalan las clases superiores y entregan vestimentas que a veces no son ni siquiera útiles? El derecho a la información, ya lo habíamos dicho, pero el derecho a la información también significa que
que los chicos tienen que aprender a leer, que tienen que conocer la tecnología que hoy existe. Los chicos miran televisión, por ahí no hay en sus casas, pero sí la miran la televisión en otras casas. La socialización necesaria, los amigos, la familia, los vecinos. Y esto muy específico para la franja etaria de la adolescencia, cuidarlos de las transgresiones graves, de la droga, del robo, de la violencia, del abandono, del callejeo. Esto no está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto lo sabemos porque lo vemos cotidianamente y en la tierra. Obviamente sabemos también que hay numerosas instituciones que trabajan sobre las estadísticas de la pobreza, sobre las mediciones, pero nosotros queremos pensar que además de los numerosos estudios, análisis, textos o informes estadísticos, no debemos olvidar 2 o 3 cosas más. Por empezar, los derechos de los niños los pudimos recién numerar, pero en realidad lo que vale es la integralidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, de todos los derechos humanos. Y esto lo aprendimos en la Conferencia de Viena de 1993, convocada por Naciones Unidas. Allí pudimos estar. Esa conferencia rompió con la teoría de los derechos por separado, porque nosotros estamos trabajando normalmente con los derechos por separado, pero tenemos que tener la conciencia de que los derechos tienen que estar integrados entre sí. Y que eso significa haber creado, a partir de la Conferencia de Viena, un nuevo enfoque de derechos humanos, que es una línea sistémica, un sistema de derechos humanos. Los derechos no sueltos, sino dentro de un sistema. Y a partir de allí, comenzar con los principios de la universalidad, de la inclusión, de la protección social, incluso con proyectos y perspectivas según el ciclo de vida de cada uno de los pibes, solidaridad entre los pueblos, y también deberes sociales por parte de los empresarios, de los pudientes, de los banqueros. Menos individualidad y más coherencia social y universal sería lo deseable. ¿Quiénes son los garantes de los derechos? Los estados. El Estado es el garante. Eso lo vimos ya en el Pacto de San José de Costa Rica. Tenemos los derechos de las personas y los deberes de los funcionarios, o del Estado, para decirlo más rápido. Es el Estado el garante, pero dentro del Estado no es solamente del presidente y los ministros, no, es garante, tienen que ser también los policías, tienen que ser los funcionarios, los maestros, los trabajadores de la salud, sean del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. La idea de la integralidad la tenemos que incorporar también en el marco de las franjas etarias, pero fundamentalmente en la franja que nosotros estamos en este momento preocupándonos, que es el de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. Teniendo entonces ya en cuenta qué es lo que estamos viendo en cuanto a niños y adolescentes por ser los de doble vulnerabilidad,
pero en los casos amplios y generales, no solamente niños y adolescentes. Ya sabemos que tenemos numerosas estadísticas, que hay estudios que se hacen, etcétera, etcétera. Pero así, con eso solo, aunque sea mucho, nada va a cambiar si no damos un salto en calidad. Nada va a cambiar si no hay un salto en calidad. Y esto no nos alcanza ni con las convenciones, ni siquiera con los esfuerzos que podemos hacer socialmente. Se trata de pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente. ¿Qué quiere decir? Pensar con visión de futuro. No mirar lo que pasó, conocer lo que está pasando, pero pensando en el futuro. Y tenerlo en cuenta. Desde el piso real en el que estamos, saber dónde estamos parados, pero ni las estadísticas, ni los análisis de vulnerabilidad más estudiados, ni tesis, ni testimonios, van a poder corregir si no damos el salto en calidad imprescindible, y eso se requiere con urgencia. Y hacer un cambio no es de palabras, sino de acciones. Si no se acciona, si no accionamos, no nos van a servir ni siquiera las palabras. ¿Cuál es entonces la propuesta? Provisoria, obviamente. Hay una situación que nos oprime, que es la pobreza. ¿Vamos a buscar respuestas para esa situación que oprime? ¿O lo que tenemos que hacer es buscar las preguntas correctas que nos lleven a las decisiones? Y las decisiones son las que nos tienen que llevar a la acción. Empezando por las decisiones tácticas, donde veamos situación clara y comprendida, para luego llegar a decisiones estratégicas, donde no son tan claras a veces las situaciones, sino que hay que investigar y comprender. Tomo un fragmento de Peter Drucker, no sería importante, pero sí vale como para no olvidar. Las decisiones importantes en realidad son las estratégicas, dice. Después de decir qué hacer, lo importante es hacerlo y además obtener excelencia en la ejecución, así como el cómo, el cuándo y dónde. Y hay técnicas para planificar y hemos tenido experiencias en nuestro país. No sé si ustedes recuerdan, quizás no los que no son de Argentina, la técnica de las manzaneras en la provincia de Buenos Aires. Ese trabajo quedó trunco, hubiera sido bueno mantenerlo y ampliarlo. Eso que hacían las manzaneras, eso eran decisiones tácticas. Era ver claramente en el barrio, en cada barrio, cuáles eran las necesidades. Y no para discursar como estamos haciendo nosotros, sino para hacer, para alcanzar, para lograr. Vos estuviste en el equipo de las manzaneras. ¿Qué le pasó al grupo manzanero? Los cambios políticos. Faltó la etapa siguiente, que es la etapa del plan de avance. O sea, hay que conocer lo que hay, buscar el propósito siguiente y ir hacia un plan de avance, que es la visión de futuro. Lo que uno quiere crear desde la mejora más inmediata a otra mejora superior. Sea con iniciativas estratégicas, si se puede con objetivos audaces, pero los planes de avance son necesarios si se mira con mirada de futuro. Y esa idea de futuro es atractiva siempre,
Es como que da una razón para seguir adelante, para ir hacia adelante. Y en esto nos recuerdan, por ejemplo, cuando Martin Luther King dio su famoso discurso, el yo tengo un sueño. El yo tengo un sueño es tener ejemplos de visión, de futuro. Él decía, quiero un futuro en el cual los niños negros caminen de la mano con los niños blancos, como hermanos. Y lo logró. También se cuenta, en otro tema, cuando Kennedy le vendía el programa espacial a la NASA, al Congreso de Estados Unidos, ¿cuál fue el objetivo, la visión? Que antes de una década pongamos un hombre en la Luna y luego devolverlo sano y salvo a la Tierra. La visión parece ser imposible, pero haciendo y con medidas estratégicas importantes dan resultado. Por supuesto que los objetivos eran, en el caso de Luther King, era la igualdad racial, pero no lo dijo desde la igualdad racial, lo planteó desde los niños blancos y los niños negros. Lo mismo Kennedy. A Kennedy lo que le interesaba no era la Luna, sino tener la superioridad tecnológica sobre la Unión Soviética. O sea, la mirada a futuro convoca. Es más, convoca más a nuestra sociedad que la mirada en la villa miseria, la mirada hacia la pobreza, etc. Ya me estoy quedando sin voz. Imaginemos entonces nosotros si pudiéramos contar con compañeros y compañeras organizados, probablemente podría ser en el mundo sindical, para que recorran los barrios más pobres, para que dentro de cada barrio enseñen oficios, mecánica, carpintería, costura, peluquería, lo que sea, mientras sea aprendizaje de trabajo y podamos insertar en la sociedad. ¿A quiénes estoy pensando? Primero los adolescentes. ¿Por qué? Sindicatos, sí, porque son organizaciones ya constituidas. Y también se podría llegar a las empresas para que hagan escuelas laborales y no solamente que hagan dinero. ¿Y por qué no pensar en los jóvenes universitarios para que ayuden a los chicos en la matemática y en la ortografía, que es lo que más les complica en la escuela? Eso es pensar con visión de futuro. Visión de futuro no para seguir soñando solo, sino para inspirar acción. Acción y acción. Acción de trabajo social, acción de solidaridad, acción de humanidad compartida. Esta reflexión consiste en pensar el presente desde la óptica de un futuro deseado, sabiendo que hay que escalonar programas, metas, seguir trabajando, no olvidar las experiencias del pasado, no volver a ellas, sí pensar nuevos escenarios futuros. Y para eso necesitamos organización, metas, acciones, medidas dispuestas escalonadamente, en etapas congruentes, con el fin que se pretende alcanzar. No se trata de desentrañar ni de inventar un porvenir imposible, se trata de construirlo. La construcción debiera ser hoy para nosotros la palabra clave más importante. Suele hablarse mucho de que hay que luchar y que hay que luchar por esto y luchar contra la pobreza. No hay que luchar, hay que construir. Hay que construir. Había que luchar en otras épocas, cuando había dictadura. Ahora no hay que luchar, hay que construir. Y la política necesita, debe construir.
no lo estamos viendo por ahora. Todavía vemos visión de cargos, de autorreferencia, de absoluto individualismo. Está faltando visión de futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Planificando, persuadiendo, predicando. La propuesta asociada para saltar a un estadio mejor que el de la pobreza o la miseria tiene que ser el planeamiento estratégico, la visión superadora, social, económica, política o tecnológica. Con iniciativa y decisión, las transformaciones pueden conformar un plan estratégico que debiera articularse en 3 vértices: proyecto con basamento en el Estado, aceptación social y capacidad de acción para nosotros, las franjas sociales que queremos tener visión de futuro. Entre el presente y el futuro hay una mediación. ¿Quién es esa mediación? Esta generación, los que somos. Entonces no nos podemos hacer los distraídos. Ya aprendimos de los errores. Ahora tenemos que buscar paz, conocimiento y acción. ¿Para quién? Para los que están en peores condiciones. Nosotros, los que tenemos mejor pasar, tenemos que ocuparnos, preocuparnos y ocuparnos de hacer cada vez más posible, no las utopías inviables, sino hacer posible lo necesario, para lo cual tendremos que empezar a trabajar cuáles son exactamente los momentos necesarios para cambiar la situación. Cómo buscamos la optimización y la viabilidad para proyectos que sean de acción e ir llegando hacia objetivos cada vez mayores, donde todos nos podamos encontrar en un mismo contexto para crear, obtener, aumentar estrategias con visión de futuro, pensando en acciones directas, en acciones concretas. Basta de hablar demasiado, como estamos haciendo ahora. Basta de palabras. Decía el general Perón, mejor que decir es hacer. Bien, hagamos, vayamos adelante y afortunadamente creo que estamos en la línea, estamos en el camino. Gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Alicia Pierini por su presentación y justamente a modo de agradecimiento y de reconocimiento también por su tiempo y por compartir con nosotros su expertise, es que de manos de la senadora nacional, doctora Inés Brizuela Idoria, y del doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo para las Américas, le harán entrega de este diploma, doctora, agradeciéndole su participación y certificando la asistencia en este que es el primer Congreso Internacional sobre el hambre y la miseria en las Américas. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a la licenciada Mariela Martino, quien ha oficiado de moderadora. Así que les vamos a pedir, si son tan gentiles, licenciada Martino también, que componga la fotografía oficial, conmemorando este panel. Muchísimas gracias, los invitamos a tomar ubicación nuevamente en el auditorio. Inmediatamente vamos a dar paso a la siguiente conferencia magistral, cuya encargada de brindarla será la senadora nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Mirta Arce Camacho. Señora senadora, por favor, si es tan amable, tome ubicación en este estrado. Bienvenida al Congreso Nacional de la República Argentina. Por favor, tome ubicación. Les comentamos que la doctora Mirta Arce Camacho